Son Don Albello y José Luis Pablos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que estaban descubriendo los entresijos de la tele. Sí. Estábamos observando los estudios, ¿no? Las tras bambalinas. Detalles que a la gente se le escapa porque nada más no se ve en plano, no lo van a poder ver, pero hay secretitas por ahí. No vamos a decir más, no vamos a decir más. Que vengan de visita si lo quieren conocer. Bueno, bienvenidos. Hemos pasado prácticamente... El verano, así es. Se nos ha pasado volado. Sí, se echaba de menos. Te echábamos de menos. Iba a decir, es mutuo, eso me gusta. ¿Habéis podido disfrutar? Importante. Sí, que había demanda ya. Descansar, que nos han demandado. Que había demanda que nos echaban de menos. Exacto. La gente nos para en la calle para insultarnos, pero nos para en la calle de todas maneras. Bueno, que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Hombre, claro. Sí. Lo importante es no permanecer anónimos, eso es. Bueno, pues estamos encantados de volver a teneros aquí y... Decía yo, digo, para demostrar que no es tan difícil pensar. Bueno, ya saben, es una forma de hablar, es bastante complicado pensar, pero también puede ser muy fácil. Igual que puede ser muy fácil reírse y a veces cuesta mucho hacer que la gente se ría. Es curioso, la paradoja de la risa. Sí, es un poco lo que hemos intentado conversar, digamos, y plasmar en los últimos programas con José Luis y contigo. Hay que más bien pensar en lo especial del humor, ¿no? Es una cosa un poco que se nos escapa, ¿no? Una vez que hemos intentado aprender de qué va el asunto, por qué nos afecta como nos afecta y por qué nos permite conocernos a nosotros y a otros, digamos, de formas que parece ser que otras disciplinas, áreas del conocimiento, el arte, etcétera, no permiten, digamos, no por lo menos de la forma en la cual lo hace el humor. Claro, es algo muy subjetivo y algo que además es cambiante con el paso del tiempo. Con 18 años te hacen gracia unas cosas que a lo mejor a los 40 ya no. Una emoción muy especial y que evoluciona, ¿no? Hablábamos, preparando un poco el programa, que hay otras emociones que son más fáciles de definir. Es decir, la gente sí se pone de acuerdo en qué te puede poner triste, ¿no? Un fallecimiento, una ausencia, un tal... Sin embargo, la gente no se pone tan de acuerdo en qué te hace gracia, ¿no? O sea, tenemos un ideario más común de cosas que nos entristecen, o nos hacen sentir melancolía o tal. Sin embargo, en cosas que te hacen gracia no hay tanto consenso. Claro, y se tiene más respeto por lo que nos pueda entristecer o tenemos más capacidad para ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y respetar eso. Sin embargo, si a otro le hace reír algo que a mí me ofende, arde Troya. Así es, sí, y bueno, y eso se ve, por ejemplo, en una de las, a propósito que habíamos cerrado el programa anterior con un invitado de lujo, Carlos Núñez de La Luthier, ¿no? Fue una suerte para nosotros poder conversar con él y una suerte para Carlos ser amigo de José Luis, ¿no? Que además nos permitió, digamos, conversar acerca de un aspecto del humor, ¿no? Que se relaciona con otro, por decirlo así, con un arte, ¿no? Con un arte que promueve todo tipo de sentimientos, sensaciones, emociones, cambios de ánimo, etcétera, con una facilidad tremenda. Obviamente estoy hablando de la música, ¿no? La música, a propósito de que Carlos Núñez es miembro de La Luthier, nos hace cambiar de estado anímico con una facilidad tremenda, como ningún otro tipo de arte, ni la literatura, ni la pintura, por ejemplo. La música juega con nosotros de manera, digamos, paradójica, ¿no? Extraña realmente. Salvo, uno podría pensar, con la risa, digamos. La música puede lograr muchas cosas, pero sola y por sí sola, hacernos reír, ¿no? Parece ser que el humor escapa incluso a ese arte tan sublime, tan supremo como es la música, en términos, digamos, por lo menos de las emociones que promueve. Claro, ojo, no hablamos iba a decir, de los discos o las cintas clásicas de Arévalo, de Martes y 13, de antaño, de La Trinca, no, estamos hablando de que simplemente la música por sí sola, sea instrumental o no, te puede hacer reír. Y además, la diferencia entre una cosa es que te ponga feliz o alegre y otra cosa es provocar la carcajada, son cosas distintas. Una música alegre te puede animar, tú tienes que hacer algo en casa un poco tedioso, te pones música alegre y lo haces con mejor humor, ¿no? Por ejemplo. Pero de ahí a que te hagas reír específicamente solo con música, y entonces le preguntamos a él como experto en el tema, como pianista que es, como arreglista, pues qué pensaba de este tema, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar al experto, al referente del humor como es Carlos Núñez. Pues la segunda pregunta sería si hay alguna forma de música más en concreto que se ayude o que se preste más al humor, y si es así, ¿cuál puede ser? Yo creo que las obras que se prestan más para hacer humor son aquellas obras que ya han sido pensadas para ser acompañadas con canto hablado. Es decir, o sea, estoy hablando ni más ni menos que de canciones. Es decir, cualquier canción que lleve una
una letra cómica, bueno, todo depende de la calidad del humor que tenga esa letra como para mover a risa o no. En cuanto a los géneros, yo diría que cualquier género puede ser perfectamente empleado y explotado para transmitir humor, siempre y cuando el material sea noble y sea divertido. Volviendo a nuestros ejemplos, es decir, a los ejemplos que yo puedo dar desde mi pertenencia al grupo de Lelutier, nosotros hemos hecho música, humor, con los géneros más variables e increíbles que uno pueda pensar. Es decir, desde un tango argentino, pasando por una serenata mariachi y terminando por un madrigal renacentista. En todos los casos, uno tiene que ver qué es lo que le va a adosar al tango o al madrigal como para lograr el efecto buscado, o sea, provocar la risa. Bueno, todo lo que sea, es decir, provocar la risa es bienvenido, pero qué difícil parece efectivamente con la música, ¿no? Yo estaba intentando buscar algún ejemplo y es que no... Sí, efectivamente, es muy difícil porque el humor tiene que haber un contraste muy fuerte, digamos, me acuerdo de mi propio grupo, tiene que haber un contraste muy fuerte para que haga gracia, tiene que haber un salto mental muy rápido. Y eso ellos mismos, como expertos en el tema, lo han intentado en varias obras, y yo creo que en algunas sí lo han conseguido. Me viene una a la cabeza, que es el Vals del Segundo. No voy a hacer spoiler, es una obra de hace 50 años, pero no quiero hacer spoiler. El que lo quiera buscar, que busque por ahí Vals del Segundo. Ahí se consigue ese efecto solamente con música, de hacer reír, por ejemplo. Y otra obra del propio Carlos, ¿no? que compuso en los primeros discos, ¿no? Que es el Concerto Grosso alla Rustica. Ahí hace una mezcla entre la música clásica renacentista y música popular argentina, ¿no? Y aquello no te esperas cómo va a aterrizar con una orquesta sinfónica, pero a la vez va es una especie de zamba y tal, ¿no? Bueno, pues consigue un efecto sorpresa que puede llegar a conseguir ese efecto, pero no es fácil. Lo han intentado también con otra obra que podéis buscar por ahí, el recitado gauchesco, pero no es fácil. Vamos a escucharlo y a ver ese ejemplo precisamente. Vamos a disfrutar, a ver si son capaces de sacarnos la sonrisa solo con música Lelutier. Sino que surge de la dedicatoria del citado poema de Gemini a una opulenta doncella de Tilcara. Dice así: con certo sentimento d'amore alla signorina grossa e rustica. Como dato ilustrativo leeremos la primera estrofa del poema de Gemini que inspiró a Mastro Piero. Dice así: oh mia bella, oh mia cara, per te rido e per te piango. Nel Pucarà di Tilcara al suonar del mio charango. Escuchemos pues de Johann Sebastian Mastro Piero y fuera de programa, Concerto Grosso alla Rustica para orquesta de cámara, dúo de recitantes y concertino puneño integrado por quena, charango y bombo.
Bueno, yo he oído carcajadas. Qué maravilla. Yo he oído carcajadas de fondo y es verdad que es el contraste. Sí, Comentaba José Luis, es cómico, resulta cómico. pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo creo que, de hecho, sí, la producción de obras que tienen, que es cerca de 200, lo han intentado así en 4 o 5. Que el resto acompaña. Lo que él decía, tampoco vamos a enmendar la plana, ¿no? Claro. Es decir, estamos de acuerdo con lo que dice, que no es fácil conseguir ese tema. Mira, Y- me acabo de acordar de un ejemplo, pero claro, es que creo que no es válido. Creo que todos habréis oído alguna vez, porque además se suele poner mucho de banda sonora para vídeos de epic fail, de fallos, garrafales. claro. Es Elegido. la canción de Titanic tocada con una flauta muy Que suena muy malamente. desafinada. Entonces, claro, ya Sí. oyes eso, Sí. pero claro, Te predispone, pero sin el vídeo, eso es. Exacto. simplemente dirás Necesitas... que flautista más malo. Sí, sí. Le falta contexto. La tesis de Carlos yo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ahora, de hecho, por volver un poco a la paradoja en este sentido, ¿no? Que la música se presenta, la música clásica sobre todo, ¿no? La música suprema, ¿no? Pensemos en los grandes compositores, ¿no? Los Liszt, los Beethovens, los Mozart, etc. Se plantean, digamos, como representantes de un arte que no tiene ningún parangón, ¿no? Ninguno. De hecho, hay discusiones, sobre todo en la época del romanticismo, ¿no? Que distinguen algunos músicos entre música absoluta y música de programa. La música de programa siendo aquella que intenta describir algún aspecto del mundo, ¿no? Por ejemplo, la Sexta Sinfonía de Beethoven es una pastoral que describe la naturaleza, etc. No te puedes imaginar el mundo. Pero hay pretensión, ¿no? También de música absoluta, que se llama, que describe absolutamente cualquier aspecto de la realidad del mundo en su totalidad. Lo que tienen aquí, estamos escuchando, es la Séptima Sinfonía de Beethoven, que tiene ambos aspectos. Tiene un aspecto de música absoluta, de capturarlo todo, de cualquier estado de ánimo, visión del mundo, etc. Y al mismo tiempo se considera esta maravillosa sinfonía como la expresión máxima, digamos, de la danza, ¿no? Esta es la versión de Beethoven de la música disco, podríamos decir, ¿no? En el siglo XIX. XVIII, perdón. Pero incluso, digamos, ¿no? Incluso... en música de programa, digamos, ¿no? La que conocemos por lo menos, que es capaz de representar el mundo y darnos ideas, ¿no? En la Sexta Sinfonía se escuchan pajaritos, por ejemplo, de fondo que son las flautas, etc. Una tormenta, etc. Y aquí estamos escuchando pues, una especie de inicio de un baile, pero que a la vez se abstrae del mismo baile y nos muestra algo así como la representación del mundo. Con todas estas pretensiones, la música tiene un problema representando la risa, ¿no? Y es impresionante pensarlo, ¿verdad? Pensar que tiene grandes, digamos, pretensiones de universalidad, harían los filósofos, y sin embargo el humor se escapa, ¿no? Se le resiste. Se le resiste. Y es algo que a lo mejor, digamos, dice mucho, no de la incapacidad de la música para representar algo, sino más bien dice algo acerca de lo sublime del humor, ¿no? Para no dejarse capturar, sino por medio de sus propios medios, ¿verdad? Claro, porque es verdad que la música nos puede transmitir muchas sensaciones. Aquí lo estaba comentando Donald, ¿no? Sí. Hablamos del mundo. Ojo, que teniendo todos esos antecedentes, si le pones por título, entendedme, pero si le pones preparación de un cocido, seguro que te metes en la canción Efectivamente, sí. y vas viendo, pues mira, sí, aquí es donde... Están cortando las cosas. aquí O donde está están la los a mojo. ebullición. Quiero decir que también te puede predisponer, pero es verdad que quizá donde más se nota ese juego de la música con los sentimientos, o donde más sensación puede percibirse es en el cine, ¿no? Bueno, Hablábamos un poco como la música es un complemento ideal para enfatizar sensaciones, ¿no? De hecho, las películas malas de terror, hablábamos Sí. un poco, ¿no? Al final son meneos de música alta que te sobresaltan, que te asustan, sí. es decir, las películas que no tienen un buen argumento. violín estridente de Violines repente. estridentes, te meten en ambiente, o los silencios, los tonos graves sostenidos cuando estás en una casa abandonada, escuchar... Bueno, todo ese tema es importante. Entonces las bandas sonoras nos meten en la película y enfatizan lo que quiere el guionista, lo que quiere el director y tal, ¿no? Pero en sí mismo no tiene la misma función. De hecho, hay vídeos que hablábamos también, ¿verdad? Sí. En las que se ve una imagen con una banda sonora que no corresponde y es muy sí, divertido muy porque ves divertido, que no cuadra, que está O hecho a probar a ver propósito, ¿no? películas sin Sin esa sonido. banda sonora, no te mete en situación igual. No, Bueno, por estamos supuesto. escuchando. Tenía que sonar la marcha imperial. Ya uno se encuadra y se pone Claro. en guardia y le entra un poco de canguelillo, pues porque se asocia con el mal, ¿no? Con el Exacto, mal más exacto, absoluto sí. en toda la acepción de la palabra. Bueno, todos hemos, digamos, los que estamos aquí, sin duda, muchos hemos crecido con bandas sonoras icónicas, ¿no? Donde, por ejemplo, la representación del miedo y la mezcla del miedo con el suspenso en Tiburón, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Es un acorde nada más. Es un acorde solamente. Voz, Exacto. Y te mete inmediatamente en escena, ¿verdad? Y es, de hecho, pues, me imagino que YouTube tiene muchas de estas cosas, ¿no? Donde se hace algunos
intentando hacer humor, juegan con el juego contrario, ¿verdad? De intentar coger escenas muy, muy clásicas, como el caso de Tiburón, ¿no? Pero ponerle de fondo la música de Benny Hill, por ejemplo. O que, claro, logra un efecto tremendo. Es decir, no... muestra nuevamente, ¿no?, la capacidad que tiene la música de jugar con nosotros, ¿no? Claro, pero ahí ya está. Sí. A lo mejor es capaz de sacarte la sonrisa, pero porque tienes el referente y te das cuenta totalmente de la parodia. Sí, ¿no? sí, efectivamente. Hay otros casos, por ejemplo, donde la música se prescinde de la música. Por ejemplo, hay algún vídeo que por ahí circula también de digamos, un vídeo musical de una canción que se llama Walking in the Street de Mick Jagger y... Sí, y Bowie. Y David Bowie, exactamente, sí. ¿no? Que el vídeo es típicamente ochentero, ¿verdad? Muy Sí. estridente, las camisas muy coloridas, etcétera. Es y la terrible, canción es muy es juguetona, terrible, ¿verdad? Está sin música, ¿no? Y le quitan la música. Solo oyen los ruidos. Sí, Los zapatos. Le quitas exactamente. Y se cuenta. Muy divertido. Muy, muy divertido. Entre otras cosas porque te das cuenta de que sin la presencia de la música, no que acompañe, sino que la música le da sentido a la narrativa. Si retiras eso, es que es un absurdo, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Lo único que aparece ahí son dos tipos locos que están saltando y gritando sin ningún sentido. La música construye todo el arte por detrás de ese video musical. Claro. Y como conclusión sacaría lo caprichoso del humor y lo Sí, inaccesible o indescifrable que es, ¿no? Más que inaccesible, que accesible lo es indescifrable, ¿no? Para dar con la fórmula mágica. Claro, si hubiese una fórmula, una receta, pues todo el mundo sería, no sé si todo el mundo sería humorista, todo el mundo sería gracioso, vamos a decirlo así, ¿no? Exacto, sí. Pero efectivamente, depende del público al que te dirijas, depende del contexto cultural, depende de la mochila y el bagaje de la persona que escucha, es decir, los referentes que esa persona tenga, depende de tantas cosas que por eso no todo el mundo se puede dedicar a ese tema, ¿no? Y sin embargo, todos lo percibimos, todos lo disfrutamos. Unas cosas más que otras, pero... Unos más que otras, sí, pero sí. todos nos Pero es reímos. universal, creo yo. Eso es. Tiene un carácter universal, sin duda. Oye, pues me da un poco de pena cerrar el capítulo humorístico, pero bueno, solo significa que vamos a seguir avanzando en otros, así que encantado y agradecido. Por supuesto, José agradecido Luis Dona, nosotros. nos vemos en unas semanillas para Eso. retomar y ver por dónde nos lleváis. Eso.